Muy buenas tardes, gente del Rojo, ¿cómo les va? Estamos otra vez acá en el estudio de Z por el sexto programa de La Voz del Rojo. Y acá tenemos a mi compañero Marcelo Meini. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte, todo tranquilo. Bueno, qué suerte que un hincha de Vélez esté tranquilo, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido en este fin de semana pasado y durante el transcurso de esta semana. Sí, efectivamente, tenemos un programa cargado de información, cargado de noticias, también un poco de repaso de lo que fueron los últimos años de tanto de las dirigencias y de los cuerpos técnicos. Tenemos un par de videos sobre la llegada de un posible nuevo técnico y también del próximo partido, quien lo va a dirigir un interino, Mateu, ¿no? Así es. Así que vamos a estar repasando muchas cosas. Bueno, Mm. vamos a arrancar primero con lo que pasó en la última fecha, que, Volvíamos a la cancha después de lo ocurrido con la Sudamericana en los chilenos, claro, a cancha a mitad porque fue suspendida la tribuna El, Pavoni. el aforo reducido, exactamente, las dos tribunas, la alta y la baja. Mucha Así bronca que, sí, expresada por el hincha, ¿no? Primero contra la Conmebol, después contra la Sudamericana, contra ujú, la AFA y contra los dirigentes de Independiente. exactamente. Y encima, a pesar de eso, aparte de eso, también tuvimos la mala suerte y bueno, y el mal desempeño, no sé si tan mala suerte de que perdimos contra Banfield, un equipo que tampoco es muy bueno con la pelota, pero bueno, nos ganó bien, nosotros jugamos muy mal. Y luego el partido, lamentablemente, renunció Bacari. Un técnico que el primer semestre hizo muy buenos partidos, tuvimos una muy buena campaña, donde supimos mantener una racha local invicta de Ujú. 26 partidos en el Libertadores de América. Yo creo que no hay que Y reprocharle nada a Bacari. Yo lo banqué, lo voy a seguir bancando. Me da la sensación que obviamente tuvo algunos errores futbolísticos y después también unos errores, a mi entender, mediáticos, ¿no? Con algunas declaraciones que me da la sensación que no cayó bien en el plantel, cuando él de una forma muy sutil, queriendo tirarle la pelota a los dirigentes, cuando él solicitaba jugadores y no llegaban, cuando planteó que él con este plantel no iba a poder ser protagonista. Y yo me pongo en el lugar de Rey, me pongo en el lugar de Montiel, me pongo en el lugar de Cabral y todo eso, y si escucha a mi técnico que dice que conmigo no va a tener protagonismo, medio como que me voy a enojar, ¿no? Y me da la sí, sensación que los jugadores sintieron ese impacto, porque hubo partidos que hemos visto, Fabri, personalmente en la cancha, que no corrían, no levantaban las piernas. No era el Independiente que habíamos visto un mes atrás. sí, es como viene pasando hace mucho en Independiente, ¿viste? Viene un técnico, siempre hay cosas muy raras desde la dirigencia, desde el cuerpo técnico y los jugadores, siempre hay algo raro. Y en este caso no fue la excepción, porque si bien Bacari, como decíamos, el primer semestre jugó muy bien, tuvo Ujú. muy buenos partidos, le ganamos a Boca en la Bombonera, casi pasamos a semifinales, después de pasamos a la final, perdón, contra Huracán, no se nos dio por penales. Ujú. También un partido que no jugó muy bien Independiente y nos fuimos un poco superados por Huracán, pero una buena campaña con buenas Sí, victorias, buenos partidos, hubo pero partido, por ejemplo, contra Godoy Cruz, que en el primer tiempo íbamos ganando 4-0 y con un baile terrible. Después con River se jugó muy bien, aunque haya perdido. Con Boca se jugó muy bien en las bomboneras. Había un rendimiento de todos los jugadores. claro, y sí, si bien como decís vos, yo creo que Bacari no hay que reprocharle mucho, porque agarró un Independiente que venía bastante mal, que le había renunciado Tevez, que ya había decaído Ujú. un poco el último tiempo. Recordá que los cuatro primeros partidos que dirigió, donde era San Lorenzo, River y Racing, jugó sin los refuerzos. ¿Te Exactamente, acordás? Que sí, sí, jugábamos sin los refuerzos vamos y en en los los cuatro refuerzos. partidos con un jugador menos. Siempre Encima, le expulsaban un jugador. Y sin embargo exactamente. sacó buenos Sí, resultados. con Racing empatamos, con un gol nuestro, o sea, lo empatamos nosotros. Bueno, con River perdimos, que lo dijo acá en su momento, me acuerdo que dijo, jugamos mal, lo planteé mal, me creí que iba a ser una cosa distinta y terminó saliendo mal. Ujú. Y no me acuerdo qué otros Creo partidos, que le bueno, ganamos a San a San Lorenzo Lorenzo le 1-0. ganamos 2-0 creo, me 2-0 le parece, ganamos. sí. Y bueno, Sin los después refuerzos. sin los refuerzos. Y bueno, yo creo que sí, también en parte, como decís vos, también tiene sus errores. Yo creo que el último tiempo, no sé si es tanto también parte por los jugadores, pero para mí cambió un poco el esquema táctico a como fue el primer semestre en algunas cosas muy puntuales. Y lamentablemente no le funcionó. No le Ujú. funcionó, salió aparte a usar a los refuerzos apenas los consiguió, los mandó de cabeza al primer equipo, cosa que yo no creo que esté tan bien porque
como dijo él, hay que darle un poco de tiempo. Pero bueno, vamos a repasar también un poco los números que tuvo Bacari, ¿o no? Sí, déjame, con esto termino y te Sí. dejo a vos, Fabri. Yo creo que él toma la decisión justa, porque en ese momento, cuando finaliza el partido, había un momento muy tenso en las tribunas. O sea, al equipo fue, al único que le aplaudieron antes de empezar el partido, ¿te acordás? Sí. El equipo fue que se había salvado de los silbidos, los insultos y demás. Terminan los 90 minutos y el equipo fue insultado, porque realmente mostraron poco y nada. Entonces fue un momento bastante tenso, donde la gente se fue al playón a protestar y demás. Sí. Y me parece que Bacari supo leer el momento y dijo: a mí los jugadores no me responden, la gente está demasiado enojada, yo creo que me tengo que ir para descomprimir este momento. Y me parece que fue una decisión muy acertada. Sí, obviamente. También hay que decir, es complicado obviamente ponerse en lugar de Bacari, de los dirigentes y de los jugadores, porque la verdad que no tenemos ni la más mínima idea de la mitad de las cosas que deben hacer, por el trabajo, esfuerzo o los compromisos que tienen. Pero yo creo que sí, por un ejemplo, ¿no? San Lorenzo tuvo una gran crisis, ahora está en acéfalo encima, tiene una gran crisis dirigencial, no le pagan a los jugadores, se le fue un técnico por falta de pago prácticamente, como es Russo. Y a pesar de todo eso, los jugadores, todos los partidos salían a ganar igualmente. Y eso es algo que yo vi que en Independiente no pasaba. Siendo que Independiente claramente es un club más grande que San Lorenzo y tienen que meter más huevos todavía, creo yo. Porque si te das cuenta que todos los partidos que iba a jugar San Lorenzo, ganaba de vez en cuando, por ahí perdían porque sí, estaban mal anímicamente, juegan mal a veces, pero siempre salían a ganar. En cambio nosotros tenemos todas para salir a ganar y todos los partidos parece que van para atrás los jugadores. Muchas veces no corren, como decía, hay jugadores puntuales que no corren la cancha, no corren las pelotas, no buscan, no meten, no presionan. Es complicado. Pero sí, bueno, el ciclo Bacari nos dejó muchas victorias, 25 victorias de hecho. Nos dejó 19 empates y 17 derrotas en 61 partidos. No fue en números tan mal, de hecho fue positivo porque ganamos más de lo que perdimos y que empatamos. Así que yo creo que estuvo bien, pero lamentablemente el último tiempo fue donde empezamos a tener más derrotas. Entonces ahí fue como el quiebre. Yo creo que no es tanto por el hecho de que Bacari se va porque también los jugadores no les responden, todo eso, sino que ya todos nos damos cuenta que si hay algo que no te está funcionando y lo seguís intentando y no lo querés cambiar, no va a funcionar. Hablo por los jugadores y por el técnico y por la dirigencia, por los tres. Entonces era obvio que se iba a ir. Así que mucho respeto por Bacari, que nos dejó bastante, ¿no? Yo creo que nos habíamos ilusionado muchísimo. Sí. No se dio a último momento por penales, si bien no se jugó bien esa noche, pero estuvimos ahí de pasar a la final. Después de la final no podemos hablarla porque obviamente no la podemos jugar. Pero ahora nos habíamos ilusionado. Sí, ahora hablando también de San Lorenzo, ahora la próxima fecha de local, el 21, el domingo, si no me equivoco. Domingo 21, a las 14:30. A las 14:30 jugamos contra San Lorenzo. Un partido complicadísimo, ¿no? Con el arbitraje de Sebastián Zunino. Yo no voy a hablar de los árbitros porque la verdad no quiero tampoco meterlos todos en la bolsa, pero me da la sensación que están todos en la bolsa de lo malo que son. Lamentablemente sí. Y en el VAR va a estar Luca Novelli y Gisela Trucco, ¿no? Va a estar ahí ayudando y colaborando con el árbitro Sebastián Zunino, 14:30. En minutos, a la hora 18, van a salir los bonos. Exactamente. Hay que estar atentos para los que quieran viajar. Importante. Y hay una novedad. Que están habilitadas las dos tribunas que estuvieron deshabilitadas en el último partido. Así la Pavoni Sur. La dirigencia pidió a la Previde que se habiliten las dos tribunas. Consideraban que una fecha estaba bien. Y a Previde, bueno, se dio. Yo creo que se dio porque se equivocó, o se dio cuenta que se equivocaron en clausurar las dos tribunas. Me parece una locura lo que hicieron, pero bueno, a Previde. Entonces lo habilitaron, es decir que a cancha llena, calculo. Esperemos que sí. Vamos a jugar un partido realmente importante, ¿no? Porque el aspecto anímico sería fundamental para lo que se viene la semana que viene. Pero no nos olvidemos de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque ¿quién lo va a dirigir? Me podrás contar más vos, porque yo la verdad... Lo va a dirigir la dupla Carlos Mateus y Tucio, ¿no? Dos ex futbolistas de Independiente que ganaron Copa Internacionales, grandes personas, grandes jugadores, están a cargo de la reserva de Independiente. Sí. Pero bueno, en este momento donde se está gestionando y prácticamente cerrando el nuevo técnico de Independiente, que ya vamos a hablar de él,
decidió la dirigencia que dirijan el próximo fin de semana Carlos Mateu, que habló para la prensa y decía lo siguiente. Sí, sí. Un jugador que fue zaguero junto con Tuxio, y hacen la dupla ahora en este momento en la reserva, y el domingo van a estar sentados en el banco de suplente de la primera división, justamente con San Lorenzo. Decía lo siguiente. Sí, bien. Bueno, esas son las palabras de Carlos Mateus. Sí, bueno, es complicado siendo DT interino. Hemos tenido tantos DT interinos primero desde que asumió Estilitano. Pepe Santoro siempre lo llamaron. Pepe Santoro siempre estuvo. Y Verón también estuvo siempre salvando las papas cuando llegó el momento de salvarla, ¿no? Muchos técnicos pasaron por Independiente en la última etapa, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Pasaron muchos. ¿Qué pasó? Pasó Troglio, si no me equivoco. No, Troglio no fue interino. Monzón. Estuvo Monzón, tuvo Pepe Santoro, y estuvo Verón, que fue ayudante de campo en su momento y también se hizo cargo del plantel un par de veces. Todas las dirigencias siempre tuvimos bastante interinos. Y ahora también lo importante, que se viene un partido también importante, como para todo hincha Independiente, cada vez es menos importante porque la verdad que ya quedó demostrado mucho quién es el que manda en Avellaneda. Bueno, se viene el partido contra Racing, el 28, de visitante, en el Cilindro, Son lindos partidos eso. Son lindos partidos, sí, pero yo prefiero ver un clásico más peleado históricamente, como es Independiente Arsenal de Sarandí, antes que ver Independiente Racing, que claramente somos padres de estos tipos. Totalmente. Así que, bueno, ¿a qué horario se juega? A las 13:15, el 28. Sí. No sé exactamente qué día cae, pero... Domingo, sábado, perdón. Bueno, sábado. Y después, ya en octubre, tenemos otras 3 fechas que serían de visitante en contra Godoy Cruz el 5, todavía falta definir horario, contra Lanús de local, el 12, y el 19 contra San Martín de San Juan, de visitante allá en San Juan. Y algo importante, ahora que se fue Bacari, se habló mucho de una llegada, un nuevo técnico. Hubieron varios nombres en la mesa, pero particularmente uno es el que más llamó la atención de los hinchas, de los dirigentes, que es Gustavo Quinteros, ex dirigente de Gremio, el último club que dirigió, y ex campeón como técnico con Vélez hace ya un par de años. En el 2024. El 2024. 2024 lo agarró Vélez prácticamente descendido, con un equipo medio flojo, y sin embargo el trabajo y el esfuerzo. Un Vélez que venía del torneo pasado de pelear el descenso con Gimnasia, Unión, Colón, que terminó descendiendo, y Vélez, justamente, que eran los candidatos a descender, y pues se salvó la última fecha. Así es, sí señor. Un técnico, en esta oportunidad se movió rápido la dirigencia, había varios en carpeta, estaba, Quintero era el favorito, después habló de Subeldía, pero Subeldía está muy relacionado también porque estuvo en Racing, aparte está dirigiendo en Europa, quiere dirigir en Europa. Claro. Se hablaba del Negro Almirón, el regreso del Negro Almirón, que no hizo una mala campaña, pero... El que más gustaba era Gustavo Quintero, claro. un técnico que no es barato. No, obviamente. Pero creo que, como dice Fabri, garantiza, digamos, la seguridad del trabajo, ¿no? Un entrenador que nacido justamente en Santa Fe. En Caferata nació. Caferata, acá cerca de Rosario. Sí, señor. Sí. ¿Y ¿sabes dónde se inició futbolísticamente hablando? En Newell, ¿puede ser? En Newell, sí, señor. En Newell. Tuvo algunas experiencias como jugador. Volante creo que era Gustavo Quintero, y después tuvo la experiencia en San Lorenzo, mirá vos, en San Lorenzo y Argentinos Junior, ahí finalizó su carrera. Exacto, sí. Y como entrenador, ¿sabe dónde debutó? Con San Martín de San Juan en la Primera B Nacional, en el 2005. Mirá, bastante. Después estuvo en el Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero, que son equipos bolivianos, sí. De Bolivia, exactamente. El 2011 participó en la Copa América, dirigiendo a la selección boliviana, es decir, dirigió fútbol internacional, y también tuvo un paso por Ecuador entre el 2015 y 2017. Te digo que los números lo ayudan muchísimo, ¿no? Por la cantidad de
de equipos que dirigió y lo bien que le fue. Y lo bien que le fue. Sí. También... algo que vos decías recién, ¿no? Uno por ahí les criticaba a Bacari que siempre mantuvo el juego táctico, ¿no? Con un 4-3-3-3. Bueno, es uno de los favoritos de Quintero. Sí, tiene, a ver, obviamente como todos los equipos son distintos, los jugadores son distintos. Exacto. Cuando él aparte va a llegar sin hacer pretemporada, como dice, ahora lo vamos a escuchar en un ratito. Vamos a preparar el video, pero también es un tipo que se las arregla con lo que tiene a veces también, porque vamos a decir la verdad, si dirigió en Bolivia y le fue bien, un fútbol que lamentablemente no tiene a lo mejor los mejores jugadores, como ya sabemos, pero le fue bien. Entonces eso es lo importante. Yo creo que un técnico que se la puede llegar a arreglar muy bien con Independiente, que comparte bastante un esquema táctico con lo último que jugó Bacari, como el último tiempo que estuvo practicando con un 4-2-3-1, también a veces practicó con un 4-3-3, y Bacari muy pocas veces, a veces sí, usó el 4-4-2, depende de lo que tenía, obviamente. Pero lo que destaca también al perfil táctico de Quintero es que es muy ofensivo. Es muy ofensivo. Pasa siempre al ataque, intenta también tener una defensa sólida, o sea que no se deje comer tantos goles, básicamente. Que la defensa no sea como lo que estuvo pasando en Independiente el último tiempo, que iban entre dos, no importa si era el zaguero o si era el 3 o el 4, iban entre dos a marcar a uno y habilitaban un espacio para que corra otro el otro equipo. Algo que había mejorado Bacari al principio, ¿te acordás que la defensa era muy blanda la nuestra, con Lazo, y bueno, ahora con la incorporación de los Mónaco, Valdés, estaba el Negro Angulo, y con Vera había hecho una defensa sólida. Sí, mucho tiempo fue muy sólido. Y Rey mantuvo el arco invicto mucho tiempo. Entonces ahora lamentablemente, bueno, se fue Angulo y se han caído el resto, ¿no? Es un jugador que prueba mucho el viejo esquema con un enganche, con el número 10. Claro. En Vélez lo potencia a este chico Claudio Aquino, que después termina siendo uno de los ídolos del equipo y fue vendido al exterior a mucho dinero. Es un tipo que le gusta ese tipo de fútbol. Marcaste bien el hecho de que no todos los equipos son iguales y Vélez tiene buenos jugadores, viene trabajando muy bien en reserva. Él hoy planteó, ahora lo vamos a escuchar en un minutito, le gusta mucho jugar con pibes de inferiores. Exacto. Tiene que ver el plantel que tiene, pero dejó un mensaje como diciendo, vamos a pelear todo lo que podamos pelear este año, pero la idea es una muy buena preparación física, donde me dicen que es lo que más destaca en el trabajo de Quintero, lo físico. Muy bien, sí. Destaca mucho eso y necesitamos eso, ¿no? Y aparte levantar la moral de estos jugadores, que tiene la moral, me parece que por el piso. Sí, lamentablemente. Es que es algo complicado, si te pones a pensar, de venir a hacer una campaña extraordinaria el primer semestre a prácticamente dar pena en muchos de los partidos, es muy complicado. Lo del domingo fue terrible. Lo del domingo fue terrible. Y bueno, con Belgrano, que si bien Belgrano ayer mostró que tiene un nivel futbolístico muy bueno, pero con nosotros la verdad que Independiente no hizo absolutamente nada para mostrar algo distinto. Exactamente. También un poco ya para cerrar con lo del tema táctico, ya pasamos con el video, algo que destaca también es que es un tipo que busca el protagonismo, busca salir jugando, busca presionar arriba. También le gusta que defienda el equipo lejos del arco propio, que es lo que yo te decía, debe tener una defensa sólida, metida más para atrás, sin permitir de que el equipo se intente meter lo más fácil posible, ¿no? Como yo te decía que últimamente estuvo pasando. Aparte yo creo que eso va a hacer que destaquen mucho los Mónaco y Valdés, que si los pones en una línea defensiva sólida, te hacen la mejor defensa de la Argentina, prácticamente, en mi opinión, ¿no? Y bueno, también es algo complicado equilibrar el ataque con la defensa, pero sí, por suerte Quinteros tiene fama de que sabe atacar muy bien, busca siempre los partidos. Yo estaba leyendo un poco que lo que le conviene a Quintero para San Lorenzo, que San Lorenzo es un equipo que tiene una defensa muy sólida, es lo que conviene es salir a buscarlo desde el primer minuto, intentar que ellos generen errores a mitad de cancha y intentar que los creadores de juego de San Lorenzo no generen juego. Así que bueno, vamos ahora a pasar con el... Perdón, va a debutar con Racing. Clavo. Va a debutar con Racing, un debut bastante difícil, ¿no? Debutar con el clásico. Con lo que es clásico, entre comillas. Hubo un técnico que debutó con el clásico que empatamos. ¿Te acordás del ruso Zielinski? Debutó con Racing, empatamos. Sí. Pero bueno, una tarea difícil. Es una tarea complicada porque aparte, vamos a hablar con seriedad, también Racing viene con un equipo muy bueno. Viene con un
un campeonato bastante mejor que el nuestro, claramente. Viene también de competir internacionalmente. Contra Vélez encima no viajó mucho. Pero sí, bueno, es un partido complicado para arrancar. Pero yo creo que si se da todo esto, si como decíamos nosotros, no pasa nada raro, Gustavo Quinteros va a ser el nuevo DT y va a dirigir contra Racing. Así que vamos con el video. Vamos con el video, escuchamos la palabra de Gustavo Quintero, el nuevo técnico, creemos, ¿no? Ustedes que estén acá. Independiente. Quiero más que nada comunicarles, ¿no? Todavía estamos en una negociación que está prácticamente acordada, no es todavía concreto todo, pero hay detalles que hay que solucionar. Yo creo, viajé también para ayudar a que se solucione, me interesa mucho estar en Independiente o tratar de tomar este proceso. Y también de la parte del club también hay interés, así que bueno, esperemos llegar a un acuerdo definitivo en estas horas, en estos días, y que todo salga bien. Yo quería solamente informarles, porque no voy a poder responder a lo mejor algunas inquietudes que tienen ustedes, porque sí, todavía no está acordado totalmente, ¿no?, con la institución, pero de todas maneras los detalles que faltan no son demasiado importantes. Yo creo que con una buena voluntad de las dos partes se va a poder llegar a un acuerdo y esperar que, si se llega a ese acuerdo, poder hacerlo mejor, esta parte final del año, conocer al plantel, a cada uno de los jugadores, tener una idea clara de lo que tiene Independiente, de lo que necesita, y bueno, planificar una temporada próxima para así realmente cumplir los objetivos, ¿no? Que esa es mi verdadera intención, ¿no? Tratar de formar un equipo, conocer al equipo que está y formar, constituir un equipo para que el año que viene Independiente sea protagonista y pueda pelear y obtener algún objetivo importante, ¿no? Gustavo, en su momento supiste decir que tanto el objetivo del club como el entrenador tiene que ser siempre el mismo. Recién hablabas de objetivos. ¿Cuál sería ese objetivo en Independiente? El objetivo siempre, de mi parte, es agarrar un club grande con aspiraciones para pelear el título, para pelear y ganar títulos y clasificar a copas. Eso es lo más importante para mí, son los objetivos que tengo como profesional, por eso Independiente es un club grande, muy grande, que tal vez no está en su mejor momento, que hace a lo mejor algunos años que no puede conseguir títulos a nivel local, así que para mí es una gran motivación, ojalá que se pueda dar, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Qué te seduce del proyecto? Y me imagino que ahora venías viendo el plantel, si considerás que se puede adaptar a tu idea. El plantel es bueno, de lo que veo de afuera, hay un buen plantel con características de jugadores que a mí me gustan. Yo creo que los objetivos, te vuelvo a repetir, los objetivos de este año es tratar de mejorar lo mejor que se pueda. Tenemos un entrenador, cuando llega, necesita una preparación, una pretemporada, amistoso, para tratar de que el funcionamiento se pueda dar de la mejor manera. En este caso es difícil, es más complicado porque tenés que entrenar 2 o 3 días tácticamente en la semana y jugar y dejar contenta a la gente y demás. Es una presión esta que tienen los jugadores, sobre todo, cambiar una idea de juego, un funcionamiento que tienen. No es fácil en el fútbol, necesitas tiempo, y esto lo digo siempre, y me pasó en Vélez Sarsfield, por ejemplo, me pasó en Colo-Colo también. Pero gracias a Dios la dirigencia nos dio el tiempo necesario para después cumplir los objetivos, ¿no? de llegar a lograr los títulos. Y bueno, ojalá que acá en Independiente, si se llega a un acuerdo en estos días, poder conseguir esos objetivos, sobre todo el año que viene. Este año mejorar lo que más se pueda, ¿no? La última de mi parte, ¿en qué lugar de tu carrera pones este desafío? Y después te quiero consultar, si terminas de arreglar, te toca un debut tranquilo, ¿no? En Independiente. Sí, por eso le digo, nosotros, si esto llega a tener, bueno, se llega al acuerdo total, que no tengo duda que va a ser así, pedirle a la gente Independiente que tenga paciencia, que confíe, que apoye a los jugadores, al nuevo trabajo del cuerpo técnico, a todos, ¿no? A los dirigentes, a todos, porque tenemos que unirnos en un momento difícil del equipo, del club, unirnos todos para poder lograr este año
llegar lo más arriba posible, ganar los puntos que se pueda ganar. Y el año que viene, que es lo más importante para mí como entrenador, después de hacer una muy buena pretemporada, preparar el plantel, si hay que reemplazar, si hay que incorporar, si hay que prestar, pero tener para el año que viene un equipo competitivo que sea capaz de luchar por todos los objetivos. ¿Qué importancia tendrían los juveniles del club en este proceso que se avecina? Por ejemplo, en Vélez tuviste muchos debuts, Máger Carrizo, por ejemplo, que hoy en día es de las máximas promesas del fútbol argentino. En Independiente se habla mucho de Tomás Parmo, quizás, cómo se lo puede llevar un chico de esa edad poco a poco, sin que se vuelva loco, con todo el presente que tiene Independiente hoy en día. Los juveniles de los clubes terminan siendo muy importantes. Me pasó en Colo-Colo, me pasó en Vélez Sarsfield. Por ejemplo, y el año pasado en Vélez Sarsfield, si no fuera por los buenos jugadores juveniles que tenía el club, era muy difícil conseguir el objetivo. Tuvimos, Máger, Thiago Fernández, Zarco, Montoro, Ordóñez, Damián Fernández, y me olvido de algunos seguro, pero chicos que jugaron, que fueron importantes en determinadas situaciones, que le dieron al equipo ese plus que necesita, ¿no? La experiencia de los que estaban, que vinieron, que eran muy buenos y aportaron lo suyo, y los juveniles, en todos los clubes yo le doy mucha importancia. Así Gracias. que le agradezco. Julio, ¿tenés pensado hacerlo? ¿Con Bacani? No, por eso te digo, todavía faltan cosas que solucionar, que acordar. Después me voy a empezar a comunicar con mucha gente, que yo siempre hago antes de empezar un proceso. Muchísimas gracias. Dale. Bien. Bueno, ahí estaban las palabras de Gustavo Quinteros. Dijo muchas cosas y a la vez también no dijo mucho, ¿no? Habló mucho también de que primero que faltan arreglar muchas cosas, que es como lo que decimos en Independiente, siempre algo raro pasa, así que esperemos que esta vez sea la excepción, no pase nada raro, y Gustavo Quintero sea el nuevo DT. Pero él hacía mucho énfasis en trabajar este año para el año que viene. O sea, Blas básicamente considera o ya ve que a este punto es mucho más complicado pelear o el campeonato o cualquier cosa, porque no peleamos nada más que el campeonato, lamentablemente, que básicamente es salir campeones, ¿no? O sea, básicamente hace más énfasis para trabajar en algo importante y grosso para el año que viene, ¿no? Sí, igualmente no estamos tan lejos. No hay mucha diferencia. Aparte del torneo es muy mediocre, cualquiera le gana a cualquiera. Ya estamos casi a la mitad, aparte. Sí, falta todavía un par de puntos más. Creo que Independiente, si saca un buen resultado el domingo, se acomoda de nuevo. No hay que bajar los brazos. Lo que sí dejó en claro que él, y lo ha dicho siempre en cada equipo que estuvo, le gustan los comienzos de los torneos. No me gusta agarrar a mitad de camino. Asume Independiente porque creo que le gustó la propuesta y me parece que él estaba sin trabajo y es un momento adecuado. No me gusta leer el diario del lunes, o hablar, mejor dicho, con el diario del lunes, pero cuando asume esta nueva comisión directiva, el primer técnico que fueron a buscar era Gustavo Quinteros. Y él estaba dirigiendo Colo-Colo. Y nos enchufaron a Estilitano, que fue un desastre. Que Estilitano era ayudante de campo de este muchacho. Era ayudante de campo, claro, exactamente, viene del Colo-Colo. Y creo que nunca había dirigido todavía un equipo. No, es la primera vez. Es la primera vez que lo dirigió. Encima, yo creo, ¿no? Como opinión mía, ¿no? Como cualquier otra persona, es mucho mejor debutar como técnico en un equipo un poco más chico, un poco con menos expectativa y sí, tanta presión, no como esta vez. Yo no voy a decir que si fue malísimo o buenísimo, porque la verdad, hay que decir la verdad, era la primera vez que dirigía un equipo solo, siendo él el director técnico. Entonces fue una mala gestión. Sí, lamentablemente fue mal técnico. Pero si no hubiese estado con él dijo, tengo un compromiso con Colo-Colo y tenía contrato por un año más, si no, le hubiese gustado venir a Independiente. No sé si hubiese cambiado las cosas y hoy estaríamos festejando algún campeonato. No lo vamos a saber. No sabemos. Pero bueno, es el momento. Yo siempre planteo que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Llega un buen técnico que por lo menos tiene una espalda importante, ¿no? Tiene haber dirigido equipos internacionales, haber estado en Bolivia, en Brasil, en el último paso de su carrera como técnico hasta que llegó a la propuesta de Independiente, la aceptó enseguida. Bueno, faltan detalles, como bien decís vos, Fabri, es Independiente. Esto siempre muchas veces hemos tenido ya prácticamente todo cerrado y se ha vuelto para atrás.
Muchos. Ojalá no ocurra. Yo creo que si se vino de Estados Unidos es porque ya prácticamente los detalles deben ser ínfimos y seguramente se van a poner de acuerdo. Pero bueno, esperemos. Hasta el Sí. momento yo estaba viendo alguna información, no hay nada que diga lo contrario. No, obviamente. También, como decías vos, ¿no? Tiene una espalda, tiene fundamentos como para decir que pueda llegar a ser una muy buena gestión en Independiente, o por lo menos más allá de lo regular, ¿no? Porque si tenemos que, por ejemplo, clasificar al equipo Bacari en su gestión, ¿cómo vos lo clasificarías? Si es regular, bueno, malo, su gestión, digamos. Y la primera de Bacari fue muy buena. En general, todo En el general año. regular por lo último Claro. que lo último Bueno, como le fue, ¿no? Yo creo que justamente lo importante es que tiene los fundamentos como para decir de que seguramente el equipo va a ir un poco más allá de lo regular y es lo que esperamos todos, ¿no? Obviamente. Sí. Mirá, Fabri, lo que hablábamos al principio, desde el 1 de enero del 2015, los técnicos de Independiente. Pellegrino, Verón, Milito, Holland, Becasese, Verón nuevamente, Pusineri, Verón nuevamente, Falcioni, Domínguez, Graf y Cerrizuela, Falcioni nuevamente. El comienzo de Stilitano, Monzón, estuvo el ruso Zielinski, Tevez, Tocali y Bacari. Tocali, vos sabés que no me acordaba de Tocali fue otro es de verdad. los técnicos interino fue, sí. que estuvo al frente de la institución. Estamos hablando de las cantidades de técnicos que ha tenido Independiente desde el 2015, ¿no? Desde Fueron 2015. muchos. No, sí. Bueno, ahora estamos por pasar también a ver las imágenes que preparamos antes con el equipo. Ujú. Sobre las dirigencias, ¿no? Sobre cómo es que desde el 2000 en adelante tuvimos muchas dirigencias, más o menos 7, 8 podríamos contar si contamos la transición de Doman con Grindetti, pero son 7 prácticamente porque es de una misma dirigencia, donde pasaron muchos técnicos, ¿no? Ahora vamos a poner en escena las imágenes que hemos preparado. Un trabajo de producción hecha por Fabricio, la verdad que muy destacada, mucho informe. Puede haber algunos errores, por supuesto, Obvio, ¿no? sí, siempre. Pero si hay errores, le pedimos a la gente que nos ayude a corregirlo, ¿eh? Sería muy bueno. Pero bueno, arrancamos Bueno, con... acá tenemos ¡Qué a presidente! Pedro Joaquín Iso, ¡Qué presidente, por que el amor de Dios! cabe aclarar es solamente la gestión después del 2000, porque Iso estuvo en la dirigencia tiempo atrás, creo que en los 80, 90, Sí. por ahí. Y Un esa gran dirigente. fue la mejor gestión de él. Sí, sí, y después llegó esta gestión que tuvimos 2 entrenadores, sin contar interinos. Ujú. Enzo Trocero, ex jugador independiente, muy Así, buen jugador. campeón de América. Campeón de América, del mundo también, Totalmente. con Independiente. Estuvo en la selección argentina. Y después Osvaldo Piazza, que vino de Colón, después de una gran campaña hecha en Santa Fe con Colón. El Independiente le fue bastante bien. Después, bueno, lamentablemente los resultados, como todos los técnicos, no lo favorecieron. Sí, bueno, Y terminó justamente. dirigiendo. Pero fueron muy buenos Y técnicos. justamente ahí tenemos las estadísticas, ¿no? Ujú. Dice 71 partidos jugados, 24 ganados, 16 empatados y 31 perdidos. Perdimos más Más de lo que que, de lo que llegaron. ganamos y lo que empatamos. Fue Ah, una... Lamentablemente, esta gestión de ISO fue mala, lamentablemente. Ahora seguimos con la otra, ¿puede ser? Ahí va. Bueno, Roberto Oscar Galano. Fue ¿Lo conocés? presidente. Ujú. Tuvimos como entrenadores a Néstor Clausen, también ex jugador, muy buen jugador, ¿no? Clausen, un 4 de espléndido, aquello. espléndido, sí, Sí. totalmente. Y después con Américo Rubén Gallego. El fue Tolo Gallego. El Tolo Gallego, el último con el que ganamos un título local. Estamos tratando de 2002. ubicarlo. Sabemos que está en Rosario. Y vamos a ver si lo podemos ubicar y traerlo para que venga a charlar con nosotros. Sí, y bueno, ¿qué te iba a decir? Fue una gestión, ¿cómo la calificarías vos que capaz tenés un poco más de visión? Yo soy un poco más contemporáneo de las últimas, ¿no? Pero Y fue campeón. fue campeón. El Tolo sí. Gallego sacó campeón al equipo con aquel gol de Pusineri a Boca que nos llevó a disputar la final con Huracán, el 4-0. Exactamente. Y bueno, ahí como vemos la gestión de Perdón, Galano. con San Lorenzo. Con San Lorenzo, Con San sí. Lorenzo, perdón. 2-0 en cancha de San Lorenzo. Encima, sí. Bueno, con Galano tuvimos 122 partidos jugados, ganamos 42, empatamos 31 y perdimos 49. También de vuelta perdimos más de lo que ganamos, pero está bastante más balanceado que el anterior porque estamos a ¿cuánto? A 7 partidos de llegar a empatar la cantidad de perdidos con los ganados, ¿no? Ujú.
Pero bueno, digamos, si vos tuviese que ponerle a la gestión esta regular y en un número 6. un 6, y a la de ISO, la anterior de ISO un 6 también. un 6, ahí está. Sí. Bueno, con esas dos gestiones 6. Ahora la siguiente. Bueno. Andrés Duca Tensei. Bueno. En realidad, perdón, voy a corregir algo. Sí. Gallego sale campeón con esta gestión. Sale campeón con esta gestión. Sale campeón con esta gestión, ahora me acuerdo. Pero arrancó con la gestión anterior. Si no claro, fue contratado por la dirigencia anterior. Y quedó para la dirigencia de Duca. Y Duca Tensei, a quien lo hemos invitado 20.000 veces y nunca nos respondió. Se dedica a otra estupidez, pero bueno, algún día nos va a responder. Como Duca Tensei, ya conocido por muchos porque, bueno, es un señor mediático que suele decir muchas cosas sobre Independiente, suele hablar mucho del fútbol y es muy mediático, muy controversial. En esta gestión tuvimos al Tolo Gallego, Oscar Ruggeri, también un gran jugador, jugador de selección, todo. A Osvaldo Sosa. Un técnico que siempre se la rebuscaba con un estilo a Bacari, se la rebuscaba con lo que tenía. Y hacía jugar bien, era un técnico identificado con Independiente. Claro. Perdón, con Argentinos Juniors. Vino Independiente, con un plantel regular, pero bueno. No le ha ido muy bien. No le fue de la mejor. Bueno, después tuvimos a José Pastoriza. El Pato Pastoriza. Que si no me equivoco, no me quiero errar en la información que es lo que yo leí, porque yo no soy contemporáneo. Lamentablemente él falleció, creo, estando siendo director técnico Independiente en 2004. Así que en paz descanse. Después tenemos a Daniel Bertoni, otro también gran jugador. Pastoriza y Bertoni, grandes jugadores Independiente. Bueno, César Luis Menotti, conocidísimo. Sí, técnico campeón de las selecciones internacional. 78. Hizo una buena campaña Independiente. Y bueno, y Julio Falcioni, un viejo conocido ya, porque Independiente pasó 700 veces. Y yo creo que yo por lo menos de lo que yo he visto, no lo putearía, no lo tengo odio. Sé que por ahí no lo fue de la mejor manera, pero es un tipo que siempre que pudo vino. No tuvo miedo a venir en los peores momentos, cuando estábamos en la época terminando la dirigencia de Moyano, que vino un tiempo, después cuando vino de vuelta con Doman y Grindetti, y le fue más o menos bien, le fue más o menos mal. Mucha gente lo bardeaba también por su famosa línea de 5, que siempre, muchas veces no servía. Él vino a Independiente me acuerdo, estaba enfermo, lo tuvieron que operar. Falleció su esposa en pandemia. Una vida complicada. Una vida, sí, se le había complicado y sin embargo siguió su carrera como técnico. Muy buen técnico. Muy buena persona también. Muy buena persona, sí, muy buena persona. Yo tengo unos allegados de allá de Buenos Aires, donde él vive, o donde vivió mucho tiempo, que decían que lo conocían porque iba a una heladería, iba con su nieto, su hijo, no me acuerdo con quién. Dicen que un señor siempre muy, muy educado, muy bueno. Muy amable. Bueno, pasando por la estadística de la dirigencia de Duca, 170 partidos jugados, en los cuales ganamos 56, empatamos 59 y perdimos 55. Ganamos más de lo que perdimos por uno. Por uno nada más. Pero empatamos mucho. Empatamos mucho, sí. Mucho número con 50 igual, ¿no? Mucho número con 50. Si vos tuviese que darle una puntuación. Acá fue donde salimos campeones. En esta fue con un poquito más, 7. 7, por ahí nomás. Ahí nomás. Muy bien. Bueno, ahora vamos con la siguiente, ¿no? Bueno. Julio Alberto Comparada. Guarda los bolsillos. Bueno, un presidente muy controversial también, casi al nivel de Moyano, te diría, que pasaron muchos técnicos, 8 para ser más preciso. Lo tenemos a Jorge Burruchaga, el Burru, el gran jugador Burruchaga, campeón del mundo. No le fue bien, lamentablemente. No le fue bien. No. Había dirigido Arsenal, ahí había hecho una muy buena campaña, después vino Independiente, pero no le fue anduvo bien. De la mejor manera. Bueno, después tenemos a Pedro Troglio. Pedro Troglio sí, hizo una campaña, digámosle, de 7 puntos, 8. Jugó muy bien el equipo. Algo que yo destaco también del juego de Troglio, que lo he visto jugar también en Banfield, ahora creo que está. En Banfield, sí, estuvo el domingo en la cancha. Hincha Independiente, Pedro. Hincha Independiente. Yo destaco que él y Falcioni y algunos que otros técnicos más, como Russo también, yo lo agregaría, capaz ahora se revolucionó un poco, pero son técnicos muy allegados, que yo lo banco mucho a la vieja escuela. Creo que en los últimos 25 años el fútbol pegó un boom muy fuerte en tanto los negocios que hay en el fútbol, a nivel internacional no hablo solamente en Argentina.
cambió todo el fútbol. Antes era un fútbol donde destacaban más las individualidades, el juego en equipo de una manera mucho más técnica. Y hoy destaca mucho más lo táctico, creo yo, ¿no? Y yo creo que estos directores técnicos se quedaron, en mi opinión, ¿no? Se quedaron un poco atrás con esa evolución del fútbol más a lo táctico. Que hoy en día es muy probable ver un equipo que capaz técnicamente es un equipo bastante mediocre, pero tácticamente es muy bueno. Entonces yo creo que es muy normal hoy, en cualquier partido, sea europeo, argentino, brasilero, no importa, ver que un equipo que es mejor tácticamente que el otro le gane al que es mejor técnicamente. Sí, más ¿no? práctico. Es Banfield más fue práctico. práctico. Hizo dos. Banfield sobresale por pelota parada. Exactamente. Y tuvo dos el otro día con Independiente. Una la invocó y la otra pasó cerca. Porque si vamos a hablar, a la verdad, técnicamente Independiente debería ser superior a Banfield y por bastante, te digo yo, porque por ahí Banfield tiene un par de individualidades que son buenas, como el chico, lo que yo te dije el otro día, que salió, que creo que está en préstamo de River, que es muy bueno, lamentablemente está lesionado, y hay otros varios más, pero en general no destaca por su técnica, destaca un poco más por lo táctico, entonces por eso lo que nos ganó, Sí, ¿no? sí, Se sí. sobrepuso tácticamente sobre nosotros. Bueno, volviendo a lo que estamos hablando. Claudio Borghi, ¿no? Mario Borghi fue jugador de Argentino Junior, ídolo. Ídolo Argentino Junior. Sí, gran jugador, estuvo en la selección también, creo que dirigió Boca o estuvo cerca de dirigir Boca. Independiente tuvo una campaña regular, tampoco fue demasiado buena, pero aceptable dentro de todo. Claro, dentro de todo bien, no a destacar para mal, digamos. Bueno, después sigue Miguel Ángel Santoro. El que Pepe Santoro. No fue de... Un técnico de interino. Sí, pero en esta no fue interino. Eso fue interino, fue técnico. Fue técnico, Sí, fue sí, técnico un tiempo. Buena campaña, ¿eh? Buena campaña. Sí, buena campaña. Sabía plantar, sabía a qué jugaba el equipo. Un hombre que sabe de fútbol, obviamente, ¿no? Hoy sigue estando en el club. Es una de las referentes más importantes que tenemos, ¿no? Después de Bocini, Bertoni. Me parece que Pepe Santoro, de la historia de él, que lo vamos a llamar también, un Vamos a tipo intentarlo. muy accesible. Vamos a intentar traerlo, sí. Vamos a tratar de traerlo vía Zoom. Vía Zoom, sí, Vía en Zoom. lo posible. Pero muy buena campaña de Pepe Santoro. Bueno, después sigue de vuelta el Tolo Gallego. Tolo Gallego continuó, digamos, de los 8 fue el que continuó hasta que no le fue muy bien y fue despedido. Creo que ahí vino el Burru. El Burruchaga. Exacto. Bueno, y después... Lo de Garnero fue malísimo. Muy malo. Muy malo, sí. Yo creo que lo de Dani Garnero dio una pena porque no se fue bien del club como técnico, sí como jugador. Yo me acuerdo de haberlo aplaudido y llorado cuando se fue porque realmente como jugador dio todo. Salimos campeones con su juego, con su magia, un número 10 de aquello. Exacto. Pero como técnico en Independiente no le fue bien. Después tuvo pasos por otros equipos donde sí brilló, por ejemplo en Olimpia de Paraguay. Pero Independiente, lamentablemente, su paso. Vamos a también destacar los años que estuvo este presidente, fue de 2005 al 2011, ¿no? 2010, justamente, con el turco Mohamed, salimos campeón de Sudamericana. Sudamericana, ganamos. Si me das a elegir a mí cuál fue más complicada entre esa y la de 2017, para mí era más complicada la de 2010. Por muchas razones. También nos pasamos por encima muchos equipos que eran campeones en su país. Creo que nos pasamos al campeón de Ecuador, por ejemplo. Nos pasamos al campeón de Colombia, creo que en su momento. Fue una campaña bastante buena, ¿no? La de Mohamed, en lo internacional por lo menos. Sí, bueno, justamente destacaste eso, porque en el torneo fue muy mala. Fue muy mala, sí. Y eso fue lo que hizo que descendiéramos. Exactamente. Porque la campaña salimos campeones sudamericana, pero descuidó el torneo. Y el Descuidó el torneo torneo. perdía, empataba, y los puntos, Terminamos lamentablemente. descendiendo por promedios, ¿no? Por promedio. Y fue más que nada, no tanta responsabilidad de él, sino de varios Varios dirigencias de torneos. los técnicos, Bueno, ¿no? el de que recién hablábamos De Garnero. de Garnero también fue muy mal. Fue muy malo, exactamente. Y por ahí sí, veníamos muy mal. Y aparte con quilombos con la barra, con muchas cosas. Sí, mucho quilombo. Bueno, después seguía como último Ramón Díaz. Llegó como llegó Quintero. Todo el mundo expectante, buen técnico, había salido campeón con River, había salido campeón con otros equipos, con una espalda impresionante. Desapercibido totalmente. Desapercibido. Sí, Bueno, sí. sí, lamentablemente, justo esta probablemente es capaz la peor gestión de Independiente de todas las. Sí. Bueno, una de las que peores, porque No ahora solamente sigue otra. futbolística, Sí, institucional y institucionalmente, económica. exactamente. Este hombre Campará se llevó todo lo que mucha entró. plata. Sí. Se vendió, se tiró abajo el estadio.
se construyó el nuevo con la plata La esa. famosa doble visera, que Sí. yo no llegué a conocer, lamentablemente. Vendió Agüero. Vendió Agüero y la Agüero, plata... que debutó como técnico, estaba Ruggeri. Ruggeri Sí. hizo debutar a Agüero. Lo vendieron y con esa plata iba a ser el nuevo estadio, cosa que no pasó. Vaya a saber dónde está esa plata. Y bueno, una gestión pésima la de Comparado. Y bueno, y ahora pasando por lo estadístico de esta gestión, bueno, se jugaron casi 300 partidos, a un número nomás de llegar a los 300, 299. Ganamos 110, empatamos 87 y perdimos 102. Perdimos mucho, pero por lo menos llegamos más positivo con lo ganado que lo perdido, ¿no? Sí, dos cosas. Salimos campeones en la Sudamericana con Mohamed y dimos un paso para atrás en el torneo En el local. torneo local, exactamente. Si tenés que poner un puntaje, entonces, 7. 7. Ujú. A pesar de todo lo que conllevó después de descender, todo. No, porque acá no descendimos. Ah, bueno, pero fue... Acá fuimos campeones Sudamericana, pero tuvimos un gran flojo partícipe, desempeño igual. en la Ahora en el torneo sigue local. la próxima imagen, ahí va. Cantero. Javier el tipo, Cantero. El tipo más criticado de las gestiones más yo lo criticadas. defiendo, porque lo critica porque nos fuimos al descenso, porque no fue responsabilidad de él, para nada. Fueron muchas otras cosas. Muchas sí. cosas. Yo creo que él se equivoca. En realidad, a ver, él quiso pelear contra los mafiosos. Y está Sí. visto que no se puede pelear con los mafiosos. Fíjate lo que le pasó a Gastón Edul el otro día. Por criticar a la Sudamericana lo sacaron A la de ese Conmebol. povo. Sí, A la Conmebol, perdón. le hicieron que no hay nada claro, ¿no? Obviamente, pero todo da a indicar a que lo sacaron por lo que dijo, que parece que a alguna persona dirigente de alguna asociación de fútbol nacional no le gustó lo que dijo. También seguramente el presidente de la Conmebol habrá dicho algo. Siempre hay algo raro, algo muy raro. Porque aparte se sabe que Gastón Edul es probablemente hoy en día de los periodistas más importantes de Argentina y de la selección argentina también, porque es el que cubre casi todos los partidos hace varios años. Entonces lo mandaron a callar. Bueno, Ramón Díaz continuó la gestión. Ramón Díaz continuó la Cuando gestión. llega Cantero sigue un par de partidos, lo echan y asume Cristian Cristian Díaz. Díaz. Un gran jugador, pero técnicamente no Más o anduvo. menos. Después volvió el Tolo Gallego. Un breve paso, pero Breve ya Independiente paso. estaba prácticamente sentenciado. Ya en la AFA le habían dicho a Cantero que si no arreglaba con la barra lo iban a descender. Bueno. Y Cantero dijo: yo con la barra no quiero tener absolutamente nada. En su momento la barra, yo me acuerdo que fue a visitar el plantel a los campos de entrenamiento. No me acuerdo con cuál de todos estos técnicos, pero me acuerdo que fue a presionarlo, me acuerdo, porque veníamos bastante mal. Sí. Después Miguel Ángel Brondisi. Miguel Ángel Brindisi, un gran Brindisi. jugador, nacido en Huracán, estuvo en Boca, brilló como futbolista, como técnico también. Llega y prácticamente Independiente estaba descendido y así fue, ¿no? Nos fuimos al descenso con Brindisi. Después sigue Omar de Felipe, Omar de Felipe llega. que sonó un tiempo en Independiente en los últimos Sí, años también sí, para sí. venir, pero y no, nos dirigió en la B. nos dirigió en la B, exactamente. Bueno, que fue que después con el que ascendimos, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Y bueno, el último que tuvimos, Jorge Almirón, un conocido también internacionalmente y nacionalmente por varios equipos, porque Sí, dirigió Boca. Llegó a una final de Libertadores Sí, con ahora Boca, estaba en Colo-Colo, estaba. ahora está en Colo-Colo. Se habló ahora, se estuvo en cuenta, ¿no? Estaba Quintero, Sí, una de las Subeldía, y después opciones. estaba el negro Almirón. Ganamos un clásico, me acuerdo que arrancamos perdiéndolo y lo dimos vuelta. Un técnico muy irregular, capaz podríamos decir, porque no sé si es malo, porque al fin y al cabo llegó a una final de Libertadores con un Boca que venía muy mal, y llegó de todas formas, capaz no de la mejor manera, pasando siempre por penales, ¿no? Pero llegó. Y después con todas las otras gestiones, con Colo-Colo le va más o menos, no le va tan bien, va ahí, normal. Ahora está sin trabajo. Ahora está sin trabajo. Así que, bueno, y ahora hablando de lo estadístico, 214 partidos jugados, 72 ganados, 75 empatados, 67 perdidos, con Javier Cantero como presidente. Más o menos, como veníamos diciendo, ganamos más de lo que perdimos, pero empatamos más de lo que ganamos también. Y nos fuimos al descenso. Y nos fuimos al descenso. Muy mala gestión. No me pidas Lamentablemente. un puntaje porque 0, 1, Y 2. sí, va del 0 al 2. El momento más cruel del fútbol para Independiente. Exactamente. Bueno, ahora seguimos con la siguiente imagen, que justo viene otro también muy controversial, Hugo Moyano, ya muy conocido por muchas cosas, también por lo político, porque es el presidente del gremio de camioneros, si no me equivoco. Así es.
bueno, volvemos con los técnicos. Pasaron también 8 técnicos, como la gestión de comparada. Jorge Almirón siguió un tiempo. Después se fue, vino Mauricio Pellegrino. Un gran técnico. Gran Lo que pasa es que no le fue bien a Independiente. No le fue muy bien. Creo que perdió más de lo que ganó. Después vino Gabriel Milito, un gran ídolo conocido. de Independiente, pero también... Ídolo moderno, digamos. Sí, lamentablemente no tuvo una buena gestión como técnico de Independiente. Se estaba recién formando como Se estaba recién técnico, formando. sí. Pero mira, no sé si no me equivoco, fue su primera experiencia como técnico. Ahí va. Me parece. Y bueno, después al querido profe Holland, que le mandamos un saludo, que está acá en Rosario. Se comunicó los otros días con nosotros. Sí, muy buena persona. Es respetuoso. es Dijo respetuoso. que no quiere hablar de Independiente cuando está dirigiendo otro equipo. Está bien, es Así lo que correcto. Dijo, cuando deje de ser técnico de Central, voy a podemos- hablarme de ustedes. Exactamente, ojalá que sea así. Así que bueno, con Holland salimos campeón de Sudamericana 2017, Suruga Bank 2018 y formamos por primera vez después de mucho tiempo un equipo que jugaba al fútbol. ¿Te acordás? Que venía muy mal, pero por suerte potenció buenos jugadores como fue Barco, como fue Fabricio Bustos. Me acuerdo que estaba también Domingo, ¿te acordás de Domingo? El jugador Domingo. Nico Domingo. También Domínguez, había un Domínguez, ese era más o menos. Blanco, ¿te acordás? Blanco, muy buen jugador. Campaña del arquero. Campaña de arquero, Tagliafico, Tagliafico. jugador de selección y Gigliotti. muchos coinciden, hinchas de otros equipos coinciden que es el mejor 3 de la historia de la selección argentina. Así es. Gigliotti, Albertengo. muy conocido, Albertengo, Mesa, muchos. Rigoni. Bueno, Mesa, un Rigoni, plantel sí. realmente increíble. Sí, no, realmente la Dimos la primera vuelta vez olímpica ahí en el Maracaná. sí, ¿Usted fue? exactamente. No fue. No, yo fui solo. Fui solo usted, sí. Pero sí, algunos recuerdos tengo yo por ahí de esa época, no miraba tanto. Era chiquito. Yo era chiquito, yo Era era muy chiquito. chiquito, sí. Pero me acuerdo algunas cosas. Le 2017 ganamos a estamos Flamengo. hablando. A un Flamengo Sí, señor. que encima... Le ganamos acá de local Exactamente. 2-1 y allá Y en empatamos Maracaná 1-1. empatamos 1-1. Y Con le un ganamos. gol de Barco que la verdad había que penal tener fue. mucho huevo para patear el penal. Sí, jodido. Pibe jovencito. Veníamos perdiendo aparte, creo. Llegamos 1-0. se lo empatamos. Sí, señor. Y Sin bueno, embargo, sí, tuvo la personalidad de acomodar la aparte pelota. le ganamos un equipo grande, de Sí. Flamengo. Que aparte, a destacar también, 2 jugadores de talla mundial jugaban en ese equipo, que hoy en día son talla mundial, en ese momento estaban en Flamengo, que es Vinicio Junior, Ujú. muy conocido y se cree que fue el que debería haber ganado el último Balón de Oro, y Lucas Paquetá. Paqueta. Y no estuvo, No no, estuvo apareció, Paquetá. en esa final no estuvo. Menos mal. Menos mal. Y bueno, lamentablemente no todo lo bueno perdura con el tiempo. Vino Sebastián Becasese, Desastre. probablemente el peor técnico que tuvo Sí, Independiente. buen ¿no? técnico, porque en Defensa No, y en Justicia general hizo sí, buen pero laburo. en Independiente hizo muy En Newell's mal. también, pero en Independiente le fue muy, fue mal. muy mal. Después se fue a Racing. Después se fue a Racing. Ah, bueno. Y ahora está en Ecuador, está dirigiendo Ecuador. No lo quieren tanto en Ecuador. No, pero No. lo clasificó para la Copa. Lo clasificó. Para el Sí, Mundial, perdón. igual llegó ya más en el último momento, pero sí. El Luca Pusineri, el otro día no nos dimos cuenta que conocido. estaba en Rosario y lo hubiésemos ido a Lo buscar. poder- claro, que vino con Atlético Tucumán. Que jugó contra Newell's. Newell's. Claro, estaba acá en Rosario, no nos dimos cuenta, lo Sí. hubiésemos ido a charlar con él. Y bueno, después, como dijimos, viejo de la casa, Julio César Falcioni, que volvió a tener su paso por Independiente. Y ahí yo tuve un error con el nombre, pero era Eduardo Domínguez. ¿no? Eduardo El Domínguez. último. Buen técnico. Muy buen técnico. Muy buen sí, técnico, pero sí. Independiente no anduvo. No sé qué pasa en Ahora, Independiente. que ninguno anda. en Estudiantes le está yendo muy bien. Sí. Está Hoy yendo juega esta bastante noche bien. con el Flamengo, Juega justamente, contra ¿no? Por Flamengo. Copa Libertadores. Tienen por ahí sus cosas de Había Estudiantes, salido- pero viste que es más por los problemas de la dirigencia con el problema de la AFA. ¿viste? Había Que- salido campeón con Colón, Domínguez. Había hecho un campeonato bárbaro con Colón. Llegó Independiente y también mucha ilusión. Yo creo que, como muchos habló en ese momento, no le dieron el tiempo necesario también. Lo echaron muy poco tiempo. Puede ¿Cuánto ser. estuvo? ¿3 meses? Menos 3 meses. Menos 3 veces. Como Falcioni. Falcioni vino un tiempito y se fue. Sí. Y bueno, pasando a lo estadístico, con la presidencia de Hugo Moyano, que ya no vamos a hablar de él porque ya se sabe todo. No, por favor. Un ladrón. 243 partidos jugados, 114 ganados, 77 empatados y 52 perdidos. Ganamos bastante, no nos fue tan mal. No, ganamos una sudamericana y en el Ganamos una torneo Sudamericana. estuvimos ahí. Nos tuvimos que recuperar del Estuvimos ahí. descenso. Después en 2018 hay que recordar también nuestro paso por Libertadores, que nos robaron a mano armada contra River. ¿Te acordás? Si Sí. no me acuerdo si era semifinal, cuarto de final, creo que fue. Cuarto de final, que Holland era el técnico. Holland era el técnico, nos robaron a mano armada. Terrible. A pesar de que perdimos 3-0, si no hubiese sido por todas las inclinaciones de cancha que tuvimos en ese partido, yo creo que hubiese sido distinto el resultado. Y bueno, ahora Pasamos vamos a la última gestión. A la última gestión, la ¿A quién
quién actual. pusiste? ¿A Donan? Ah, los dos A los dos. pusiste. Y porque es la misma gestión. Pero Donan llegó ahí para que llegue Grindetti, fue, digamos, Y fue medio un intermediario capaz, ¿no? Sí, yo me acuerdo que fuimos a votar y se nos cruzó Donan y no tenía idea de nada. Tipo periodista. Un dato de color, trabajó para la CIA, Doman. Sí. No parece, pero sí, trabajó para la CIA. Doman habló un rato con nosotros antes de votar y yo creo que estaba más confundido que otra cosa. La idea era poder mostrar una figura mediática y acompañar. Duró, ¿cuánto? 2 meses, 3 meses. Sí, no duró mucho. Fue lo mismo que Estilitano, creo. Se fue con Estilitano prácticamente. Qué sé yo con quién se fue. Y bueno, llegó Grindetti, que fue intendente de Lanús, un tipo político, del peronismo primero, y hoy está Más arraigado por el PRO. con el PRO, pero Sí. buen dirigente político. En el club, medio... Y yo creo que, a ver, sí puede tener una responsabilidad porque es el presidente, claramente tiene su responsabilidad. Tiene más pero, mala que buena, pero bueno, qué sé yo. También pero no lo acompañan hay- los dirigentes que tiene. Exactamente, yo creo que hay que decir la verdad, una gran parte del cuerpo directivo en sí es mediocre. Y de los 6, De ahí los tenés 6. Domínguez que continuaba, digamos, esta gestión lo saca. Estuvo Sí. Falcioni en un par de partidos. Sí. Y después traen quisieron Estilitano. traer a Quintero y nos dieron Estilitano. Es lo mismo si yo te mando a comprar un café La Virginia y me trae un café, no sé, marca Pirulín. Claro, sí, te traes otra cosa. Está rico, me decía hoy, pero Estilitano no ganamos. Y bueno, creo que ganamos un solo partido de los 9 que debutó. No, ganamos un par, pero lo que nos pasó con Estilitano, yo creo que nos ilusionamos con el primer partido que fue con San Lorenzo. No, con San Lorenzo no. Sí, creo que no sé. Bueno, el primer partido, Talleres, creo que fue. Contra Talleres, que mete un gol a Ayrton Costa, que después se fue a Bélgica y después volvió a Boca. Nos ilusionamos de que ese partido lo jugamos bien, lo ganamos 1-0, un gol en contra en realidad fue, pero fue más mérito de Ayrton Costa, una jugada individual. Y después todo el resto de los partidos jugó mal. Empatamos, perdimos. Perdimos. El hincha se cansó, se fue. Y vino el ruso Zielinski. Debuta con Racing, empatamos 1-1 el partido que nos roban. ¿Te acordás que nos cobran que cobran a Racing ese penal? Estuvimos en cancha ese penal Nos que mojamos todo, ¿te acordás? Sí, me acuerdo de una lluvia terrible. Comimos un asadito. Hermoso. Ahí de paso, ¿te acordás? Unos choripanes, unas tiritas, todo muy Sí, lindo. con los chicos de... Y lamentablemente nos fuimos con sabor amargo porque nos fuimos robados, porque Sí. es obvio. Era Después, ganable ese yo me acuerdo que partido. hace unos meses atrás se cobró un penal bastante parecido, pero esta vez en realidad, perdón, no se lo cobró. No se lo cobró. Fue una falta exactamente igual y un poquito más cerca del área y no se cobró penal. Entonces es medio raro como No, cobran raro ese no, penal. pasa siempre. Siempre nos pasa, ¿no? Después Y vino bueno, Tevez. Tevez, que yo creo Arrancó que bien. arrancó bien porque aparte le dio los huevos para agarrar un equipo que venía muy mal. No íbamos al descenso. No íbamos al descenso. Estábamos en zona de descenso. Le casi. ganó a Vélez el primer partido, después ganó un par de partidos, después se cayó como pasó con Bacari. Y también, vamos a decir la verdad, era su segunda experiencia como entrenador porque dirigió Central Claro. y después pasó a Independiente. directamente. Trajo al Ecuador, ¿cómo se llama? El ecuatoriano ese. A Quiñones, al Mamá. pobre Quiñones, ojalá remonte un Pobre poco su pibe, carrera ¿no? futbolística. Pero la verdad Sí, que lamentablemente Independiente- no rindió. No le vamos a criticar tanto tampoco porque no pobre. tuvo una Hay que mala estar en los pasada. botines de jugador. Hay que estar en los botines de jugador. Hay otro hijos de mil que lo podríamos bardear, pero no lo vamos a bardear. Ah. Pero siempre hay que estar en los botines de jugador. Totalmente. Y bueno, por último, Bacari. Julio Bacari. Que ya recién hablamos de él. Le agradecemos todo lo que dio por Independiente. Exactamente. La estadística, Bueno, 95 partidos jugados, 35 ganados, 31 empatados y 29 perdidos. Ganamos más de lo que empatamos y de lo que perdimos hasta ahora, pero tampoco no es la mejor gestión. Venimos de torneos que no hicimos nada, clasificamos por ahí una Sudamericana y nada más, porque en Copa Argentina no fue mal, en el torneo no fue mal. En uno de los torneos, creo que fue con el Carlos Tevez justamente, que nos quedamos fuera, que gana Central el último partido, nosotros creo que perdemos o empatamos y quedamos fuera justo con ellos. Y después ya no fue mal, y después clasificamos a Sudamericana y después llegó este año. excelente el informe, Fabri. Te Excelente llevó informe. varios días, Sí. yo te estuve viendo. Un complicadito para hacerlo, pero porque Por ahí- por ahí la información no es tan clara y Sí, yo sí. no Si era la tan gente ve algunos contemporáneo. errores, lo puede corregir, porque obviamente el que trabaja se equivoca, eso es lo fundamental. Nos vamos con la esperanza de tener un nuevo técnico, ojalá que en estas horas se firme el contrato, que no pase Exactamente. nada raro, es Independiente, entiéndalo, que si mañana sale que Quintero se vuelve a Estados Unidos, Ya es está. normal. Sí, no. En Independiente es normal, pero bueno, rogamos que no sea así. En caso de Exactamente. que asuma como técnico, le deseamos la mejor suerte del mundo, ¿no? Exactamente. Esperemos algún día también poderlo tenerlo acá si se dan las cosas. Así Y bueno, es. hay que En recordar, minutitos salen los bonos, ¿eh? exactamente, a las 6.
También recordar, síganos en las redes Full Rojo 18 en YouTube y en Instagram. Y bueno, ya está. Terminamos el Gracias, programa. Lucas. Gracias, Es Lucas, admirable siempre. el trabajo que hace este muchacho como Nuestro operador y Yo siempre productor. digo, si el operador no tiene ganas, no sale el programa. Y él tiene Te das no cuenta. solamente ganas, le pone un montón de cosas Sí, más. exactamente. Así que valorable, le agradecemos de corazón. También al todo lo que grupo, hace. al grupo Z Studio, a Martín que nos permite Sí. el espacio. Sí, Martín tuvo de vacaciones este año, Tuvo no, vacaciones. no estuvo viendo televisión ni Copa Libertadores ni Sudamericana. Se compró un televisor grande, ¿no? De 50. Para ver todo y no y lo pudo tiene ver en la nada. caja todavía. Bueno, espero que el año que viene lo pueda desembolsar y ver los partidos de Libertadores. Le mandamos un saludo. Le Así que mandamos bueno, un saludo. Bueno, Rey de Copa, nos vemos el domingo en la nos cancha. vemos el domingo en la cancha. Dale. Nos vemos también el jueves que viene a las 5 de la tarde. Chao, querido. Un gusto.